Buenas noches, te doy gracias por darte la oportunidad de ver este video y en este video te voy a hablar acerca de la segunda parte de este tema que son los fariseos. Te decía en el video pasado que los fariseos existieron o comenzaron a existir en un tiempo difícil del pueblo judío que fue en la revuelta de los macabeos. Te decía que en un principio el trabajo de los fariseos fue importante porque ellos se separaron de este grupo de los macabeos porque se habían corrompido. Te decía que los fariseos comenzaron a enseñar nuevamente la ley de Dios, comenzaron a enseñar la pureza que debe tener el pueblo ante los ojos de Dios y que su aparición en el tiempo de los macabeos o en un principio fue necesaria, ya que mantuvieron al pueblo en relación con las enseñanzas que Dios quería de ellos. Entonces, en un principio, estos fariseos fueron necesarios y su trabajo fue muy importante. Sin embargo, para el tiempo de Jesús, estos fariseos se habían corrompido. Te decía que la revuelta de los macabeos fue 200 años antes de la venida de Jesús. Entonces, en este mismo tiempo surgen los fariseos. Entonces, para la época en la que Jesús nace, habían pasado ya 200 años de la formación de este grupo de fariseos. Es decir, estos fariseos tenían 200 años de existencia cuando Jesús nace. Entonces, para esta época, los fariseos se habían corrompido completamente de lo que eran en un principio. Entonces, ¿cuáles eran las características que ahora tenían los fariseos en el tiempo de Jesús? Una de las características que tenían es que eran demasiado estrictos y detallistas. Se fijaban en los detalles más pequeños de las normas. Por ejemplo, discutían cómo debía ser el lavado de manos o discutían qué tipo de trabajos estaban prohibidos realizar en sábado. Acuérdate que el pueblo judío tenía la costumbre de no hacer nada el día sábado porque para ellos era un día de reposo y este tipo de discusiones o de situaciones eran discutidas por los fariseos, por eso eran estrictos y detallistas. Eran tan estrictos que a veces olvidaban el sentido de la ley, que era el amor, la justicia y la misericordia. Cumplían con la regla, pero sin el corazón. ¿Cuál era la apariencia de estos fariseos? Fíjate que la característica más conocida de ellos es que se esforzaban mucho por verse buenos ante los ojos de la gente. Hacían sus oraciones en lugares visibles, vestían ropa que los distinguía y hacían obras para que los demás los admiraran. Jesús muchas veces los llamó hipócritas porque por fuera parecían perfectos, pero por dentro estaban llenos de orgullo, de juicio y de dureza del corazón. Se preocupaban mucho por cómo se veían por fuera, pero cuidaban muy poco lo que era su interior o cómo eran por dentro. Los fariseos en el tiempo de Jesús también eran juzgadores muy rígidos. Como ellos se consideraban perfectos y cumplidores, solían mirar a los demás por encima del hombro. Juzgaban y condenaban a quienes no cumplían sus mismas reglas o que eran considerados pecadores. Tampoco convivían con los enfermos porque se podían contaminar y muy pocas veces convivían con la gente común. No entendían ni practicaban el perdón o la compasión y se sentían superiores a los demás. Estos fariseos también eran defensores de las tradiciones. Para ellos, sus propias reglas y tradiciones eran casi tan importantes como la palabra de Dios. Fíjate que algo parecido sucede hoy en día con la Iglesia Católica. Ponen en primer lugar sus tradiciones antes que el estudio de la Biblia. Un católico conoce todas las tradiciones o puede conocer todas las tradiciones, pero entiende muy poco
lo que dice la Biblia o las enseñanzas bíblicas, porque se pone mucho énfasis en las tradiciones, pero se estudia muy poco la Biblia. Cuando Jesús enseñaba nuevas cosas o hacía algo que no encajaba con sus costumbres, como curar a un enfermo en sábado o comer con gente que ellos consideraban pecadora, ellos se molestaban mucho, lo criticaban y buscaban formas de oponérsele. En resumen, los fariseos en el tiempo de Jesús eran consideradas personas muy religiosas que conocían mucho acerca de la ley, pero que cargaban en los demás reglas pesadas. Se sentían superiores, juzgaban a otros y actuaban más por apariencia que por amor. Para ellos la religión era cumplir las normas, pero para Jesús la religión era amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, esto era en resumen lo que Jesús encontró con estas personas llamadas fariseos en su tiempo, pero quiero recalcarte que estos fariseos en un principio no fueron así. Cuando Jesús estuvo en este tiempo ya se habían corrompido, pero no siempre fue así. Cuando los macabeos comenzaron a gobernar, se corrompieron y adoptaron costumbres griegas porque ya estaban helenizados. Esto te lo dije en el video pasado. Entonces los fariseos surgen, se separan de ellos y mantienen las enseñanzas de la Torá, que eran la ley de Dios, mantienen las costumbres judías y predican la pureza que debía tener el pueblo ante los ojos de Dios. Es por eso que te quiero recalcar que en un principio los fariseos, su propósito fue bueno, porque se separaron de los macabeos, de lo que era corrupto, porque ellos se dieron cuenta que muchas de las cosas que hacían los macabeos eran contrarias a la ley de Dios. Es por eso que se separan, y te decía que incluso la palabra fariseo significa separado. Para terminar este tema, quiero decirte una reflexión que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando lo de los fariseos y cuando vi que la palabra fariseo significa separado. Y quiero decirte que he escuchado mucho de algunos sacerdotes católicos o gente muy católica que a los cristianos o a los protestantes, que para ellos es lo mismo, les dicen hermanos separados. Y cuando te dicen hermanos separados, lo usan como con una connotación negativa. Pero quiero decirte que esto es cierto. Quiero decirte que los cristianos sí somos hermanos separados, porque efectivamente nos separamos de la Iglesia Católica. ¿Y sabes cuándo sucedió esto? Esto sucedió en el año de 1515. Fíjate que en este año de 1515 hubo un sacerdote católico llamado Martín Lutero que se dio cuenta que muchas cosas que enseñaba la Iglesia Católica para su época eran contrarias a lo que decía la Biblia. Por eso es que este Martín Lutero decide exponer, mejor dicho, las cosas que para él la Iglesia Católica estaba mal, en que estaba corrompida, y decide debatirlo en público. ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjate que en esta época, cuando estaba Martín Lutero en 1517, es decir, habían pasado 1500 años después del nacimiento de Jesús. En esta época la Biblia solo había sido traducida al idioma latín y solo los sacerdotes y las personas muy intelectuales podían leerla. La gente común no conocía el latín, ya que era un idioma antiguo ya para esta época. Por tanto, los creyentes solamente entendían la Biblia a través de la enseñanza de los sacerdotes. Era imposible que una persona común pudiera entender la Biblia, ya que solamente las personas que dominaban el idioma latín podían entenderla. Entonces, Martín Lutero fue un sacerdote católico
el cual al estudiar la Biblia comenzó a darse cuenta que muchas de las cosas que practicaba la iglesia no eran enseñanzas bíblicas. Al contrario, muchas de las cosas que enseñaban los sacerdotes a sus feligreses eran contrarias a lo que la Biblia enseñaba. Y este Martín Lutero, puesto que era un sacerdote, conocía el latín y entonces por sí mismo comenzó a darse cuenta de las enseñanzas erróneas que estaba haciendo la Iglesia Católica en su tiempo. De todas estas enseñanzas de las cuales Martín Lutero se da cuenta que son contrarias a la Biblia, las más relevantes son las que te voy a decir a continuación. En primer lugar, era la enseñanza de las indulgencias. Fíjate que Martín Lutero se dio cuenta que la iglesia vendía documentos llamados indulgencias a cambio de dinero, con la promesa de perdonar los pecados. Es decir, te doy este documento que es una indulgencia para que tú me pagues y entonces por medio de este documento tú ya estás perdonado de lo que hiciste o de lo que vayas a hacer. Incluso eran indulgencias a futuro que se vendían a los feligreses. Otra vez, te vendo este perdón por adelantado a cambio de dinero. Esto era lo que Martín Lutero se dio cuenta que estaba practicando la iglesia en este tiempo. Otra de las enseñanzas era la del purgatorio. También decían que podían reducir el tiempo de tu familiar en el purgatorio a cambio de dinero. Incluso decían que a cambio de dinero el sacerdote podía hacer que tu familiar fallecido no pasara por el purgatorio. Estas enseñanzas se estaban haciendo en el tiempo de Martín Lutero y Martín Lutero se da cuenta de esto. También Lutero se da cuenta de que la iglesia estaba manipulando a las personas por motivos económicos y que el dinero que se obtenía se estaba usando para la construcción de la Basílica de San Pedro. Es por eso que Martín Lutero en 1517 publica sus 95 tesis. En estas 95 tesis critica Martín Lutero las prácticas de la iglesia y exige cambios y las pegó en la puerta de la iglesia de Wittenberg y solicitó debatirlas públicamente. Ahora, ¿en qué consistían estas 95 tesis? Fíjate que de estas 95 tesis, las más relevantes son las siguientes. En esta tesis, Lutero sostenía que la salvación debía de ser por fe y decía Lutero que la salvación se obtiene únicamente por la fe en Dios y la fe en Jesucristo y no por cumplir los rituales, por hacer buenas obras o por pagarle las indulgencias a la Iglesia Católica. Otra de las tesis de Lutero es que Lutero decía que la Biblia es la única fuente de fe, que la Biblia es la única autoridad, puesto que es la palabra de Dios, es la única autoridad válida para la fe y que las normas o las tradiciones de los líderes religiosos no van de acuerdo a la Biblia. Por tanto, la única autoridad en cuanto a las enseñanzas es la Biblia como palabra de Dios. También Lutero sostenía que los hombres son iguales ante Dios y que no importa si eres un sacerdote o un hombre común, que Dios no hace diferencias entre los hombres y que todos valemos lo mismo y somos iguales ante sus ojos. Debido a esto, a estas 95 tesis que Lutero pega en la iglesia y que de alguna forma reta a los líderes para debatirlas públicamente, debido a esto Lutero es excomulgado porque no quiso retractarse. Es decir, los líderes le dicen retráctate de lo que estás diciendo y 3 años después Martín Lutero es excomulgado de la iglesia en el año de 1520. Sin embargo, para este año Martín Lutero ya tenía muchos seguidores, por lo cual cuando a Martín Lutero lo excomulgan, él
comienza a organizarse junto con sus seguidores y construyen las bases de lo que hoy es el cristianismo. Y Martín Lutero decide regresar a lo que fue la iglesia en un principio, decide volver a las raíces y decide volver a las enseñanzas de los apóstoles y a lo que era la iglesia en el primer siglo, que es la iglesia que nos dice la Biblia en el libro de Hechos y a través de las cartas de Pablo. Entonces Martín Lutero decide regresar a lo que fue la iglesia en un principio, porque para su época la iglesia se había corrompido. Después de esto, Martín Lutero decide traducir la Biblia al alemán. Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán, comenzando por el Nuevo Testamento un año más tarde de su excomulgación en 1521, y esto lo hizo para que cualquier persona pudiera leerla y entenderla por sí mismo sin depender de que los sacerdotes la explicaran. Entonces, esto que te estoy diciendo no es algo que a mí se me haya ocurrido o que yo te esté inventando. Si te pones a leer un poquito acerca de la historia de la iglesia, acerca de los rituales de la iglesia, acerca de cuándo se empezaron a canonizar santos o cuándo se introdujo la creencia de María como alguien divino dentro de la iglesia, te vas a dar cuenta que a lo largo de los años todas estas creencias se fueron estableciendo en la iglesia, pero que en un principio no fue así, y que la iglesia que hoy conocemos como la iglesia católica, la iglesia universal, muchas de las cosas que incluso hoy se hacen no tienen nada que ver con aquella iglesia que establecieron los apóstoles en aquel tiempo cuando Jesús les enseñó, y que esta iglesia en la cual estableció Pedro, esta iglesia en la cual estableció Pablo a lo largo de su vida, es muy diferente a lo que hoy conocemos como la iglesia católica. Y si tú eres católico, te invito a que no me creas a mí, sino que lo investigues por ti mismo y que te des cuenta de estas situaciones. Te doy gracias por ver este video, y si crees que estas enseñanzas le puede servir a alguien, te invito a que se lo compartas.